¿Listo? Estimados amigos de las fundaciones Esquipulas y Jóvenes Iberoamericanos, es un gusto participar con ustedes en este proceso de formación de jóvenes que están interesados en empezar a participar en política y en tratar de comprometerse en movimientos dirigidos a hacer historia en cada uno de nuestros países. La temática que vamos a tratar ahora es darle seguimiento al conocimiento de los procesos de paz que hemos tenido con anterioridad, como el proceso de Esquipulas I y Esquipulas II en América Central, que terminó con una guerra de 32 años, analizar un poco el proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia y, por supuesto, conversar sobre uno de los aspectos más importantes de la paz, que es el tema de cómo se va a manejar el posconflicto, la incorporación de los combatientes de uno u otro lado en un proceso de institucionalización de la paz y un proceso de fortalecimiento y consolidación de las democracias latinoamericanas, especialmente en este caso de las democracias centroamericanas y de la democracia en Colombia, que tiene también ya muchísimos años y que se ha visto interrumpida por los enfrentamientos sistemáticos de más de 50 años de guerra fratricida interna que ha causado tantos muertos y tanto daño a la sociedad y a la economía colombiana. Yo quisiera partir haciéndoles algunas afirmaciones que considero importantes y fundamentales para toda persona que quiera participar en política, que quiera hacer historia y que quiera iniciar procesos transformadores en su país. Ninguna propuesta de paz, de modelo de desarrollo, de institucionalización democrática parte de la nada y sin objetivos de carácter histórico. Parta de ciertos valores que son fundamentales en la política. A mi manera de ver, la diferencia que existe entre los políticos de corto plazo, pragmáticos, que tratan de llegar al poder político únicamente para beneficiar sus propios intereses o para satisfacer algunos requerimientos de carácter personal, con los políticos que quieren hacer historia, que quieren hacer transformaciones y hacer de nuestros gobiernos verdaderamente democráticos, que, como definía Abraham Lincoln, son gobiernos del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, son los valores y los objetivos que los impulsan. Y la primera cosa que en esta línea de pensamiento les quiero decir es que cuando uno se mete a hacer política, lo que tiene que pensar es que tiene que trascender históricamente. No se trata de la obra física que puede hacer en un gobierno de la República o de la solución de problemas inmediatos, sino que de las grandes transformaciones económicas, sociales y gubernamentales que se tienen que lograr. La idea fundamental de todo político es trascender históricamente, porque para poder trascender históricamente se tiene que hacer política pensando en una serie de valores que son fundamentales. Son, por ejemplo, las prioridades. Uno tiene que anteponer la prioridad colectiva, la prioridad de la nación, la prioridad del país y la prioridad histórica a los intereses personales de cada uno de nosotros. Porque solo teniendo como un valor fundamental anteponer el interés colectivo, el interés de la nación y el interés del pueblo, de la gente, a los intereses personales, es como uno va a poder superar todas aquellas tentaciones pragmáticas de enriquecimiento ilícito, de corrupción o tentaciones de únicamente desarrollo personal a cambio del desarrollo colectivo. Y con esas ideas, con estos valores y con el objetivo de trascender históricamente, los grupos políticos, las personas que participan en la política tienen que preocuparse por funcionar con proyectos históricos determinados. Un proyecto histórico determinado es la idea que uno se hace, por ejemplo, de cuál sería el país, la nación que quiere construir de común acuerdo con sus compañeros y con la generación a la que uno pertenece. ¿Cuál es la nación? ¿Cómo quisiéramos nosotros idealmente que fuera el país en el que estamos viviendo, aprovechando sus raíces culturales, sus raíces históricos, aprovechando sus calidades nacionales, las virtudes y las calidades de los ciudadanos que la componen? ¿Cuál es el país que nosotros quisiéramos construir? Definir
ese país que nosotros quisiéramos tener, que tuviera justicia social, inclusión, participación, tuviera menos marginación, menos injusticia social y estuviera libre de violencia, es una idea que nos permite construir la imagen de país que queremos construir. Al construir una imagen de país, nosotros venimos y desarrollamos estrategias para poder construir esa imagen de país. Y para desarrollar esas estrategias nosotros desarrollamos tácticas que la van a construir, y el desarrollo de tácticas, objetivos estratégicos, imagen de país, objetivos históricos de mediano y de largo plazo, nosotros estamos construyendo entonces un proyecto histórico en el cual nos vamos a comprometer. Y dentro de ese proyecto histórico, en el caso particular de América Central en los años 80 y en el caso particular de Colombia en este momento histórico que estamos viviendo, y eso ha sido el sueño seguramente de muchos dirigentes políticos, fue el de establecer un proceso de paz que concluyera con la firma de una paz definitiva para terminar con una guerra que ha ensangrentado y obstaculizado el desarrollo económico y social del país, con el objeto de entonces fortalecer, consolidar la institucionalización democrática y, por supuesto, implementar e impulsar un modelo de desarrollo que vaya no solo haciendo crecer económicamente al país, mejorando las condiciones de la clase media alta, de la clase media, sino que también de los sectores populares que han estado marginados y que han sido víctimas de injusticia social. Porque en muchas de las causas de la guerra, nosotros encontramos la causa de la injusticia, de la marginación y de la carencia de bienestar y de la participación en los bienes y la riqueza de la mayoría de las poblaciones. Por lo tanto, el objetivo, al diseñar esa imagen de país, nosotros nos damos cuenta que en la búsqueda de la construcción de esa imagen de país, la paz es un elemento fundamental. Porque la paz es, podríamos decir, la infraestructura de la institucionalización democrática del Estado del Derecho y, por supuesto, de la convivencia de los seres humanos, hombres y mujeres, de una población determinada. Esta convivencia, este Estado de Derecho y la institucionalización democrática permite entonces, además, que se aprovechen todas las fuerzas colectivas de una nación para poder construir un modelo de desarrollo que no solo crea grandeza nacional, riqueza nacional, sino que participación de todos en el bienestar, en el bien común que se requiere para que haya paz y cohesión social en una población. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el objetivo de la paz tiene que formar parte de un objetivo general de carácter histórico que está dirigido a ser construido o que se pretende construir en el mediano y el largo plazo, en el futuro del país. Pero ese futuro se tiene que empezar a construir desde ahora. Y en la plática anterior seguramente ustedes se enteraron a través de nuestra expositora de todo cómo se armó el proceso de Esquipulas I y Esquipulas II, que vino a beneficiar, a terminar con una guerra de 32 años en América Central, con la posibilidad de una generalización del conflicto en toda la región y un conflicto que nos hubiera causado gravísimos daños de carácter económico, gravísimos daños en la infraestructura del país, por supuesto la muerte de muchísimas personas, y nos hubiera retrasado en las posibilidades del crecimiento económico necesario para favorecer a nuestra gente y en las posibilidades de construir de común acuerdo un modelo de desarrollo. Entonces, cuando se inició el proceso de aperturas democráticas en América Central, algunas a través de movimientos revolucionarios, la mayoría a través de movimientos de organización política, de participación y de apertura de los espacios democráticos, se inició, nos dimos cuenta que para que este proceso de paz, este proceso de democracia que habíamos estado buscando durante mucho tiempo, se convirtiera en un proceso permanente de democracia y un proceso permanente de convivencia en la región y en cada uno de nuestros países, lo que teníamos que hacer era terminar con la guerra, porque la guerra tiene su propia motivación, su propio compromiso, y es una especie de círculo vicioso
en el cual se van aumentando el uso de los recursos y la utilización de cualquier método para poder vencer al enemigo, y esto naturalmente se convierte en conflictos de muy larga duración que causan muchos daños a las poblaciones. Cuando nosotros diseñamos el proceso de democracia, entonces en América Central, nos dimos cuenta que el primer paso que se tenía que hacer era abrir el diálogo para construir la paz en cada uno de los países y abrir el diálogo regional para poder construir la paz en toda la región, y entonces sí, fortalecer los procesos de institucionalización democrática, de crecimiento económico, y posteriormente pasar a la construcción de un modelo de desarrollo que no solo hiciera grandes las economías de los países, sino que también creara las condiciones para que ese bienestar y esa riqueza estuviera a las manos de todos los sectores de la población. El planteamiento fue entonces: necesitamos la paz para lograr la estabilidad, necesitamos la estabilidad para lograr el Estado de Derecho, y necesitamos el Estado de Derecho para lograr la democracia, y solo la democracia va a crear las condiciones necesarias para el crecimiento económico y el diseño de un modelo de desarrollo que haga de nuestros países países desarrollados y no países que están subdesarrollados con una serie de necesidades y requerimientos de carácter social. Se partió de la base entonces que lo primero que se tenía que hacer era la paz, y este planteamiento nos fue conduciendo a la decisión de hacer una reunión de presidentes en la región y establecer ahí un procedimiento para lograr una paz firme y duradera. En Esquipulas I, que se celebró en junio de 1986 en la ciudad de Esquipulas, como seguramente ustedes fueron informados en pláticas anteriores, se establecieron las decisiones políticas que nos tenían que conducir a evitar todas las razones que nos habían conducido al conflicto, limitar y evitar las posibilidades que nos podrían conducir a un conflicto de carácter regional, y por supuesto, y esto es muy importante, elaborar un procedimiento para que la paz se fuera firmando en cada uno de los países, y esta paz de cada uno de los países consolidara la paz regional que hasta la fecha terminó con el conflicto en América Central, terminó con los conflictos locales y nos estableció el periodo más largo de democracia que hemos gozado en cada uno de los países. Se inauguraron en los años 80 y estamos en este momento en el 2016, y las democracias siguen siendo funcionales, con participación popular, elecciones reconocidas y, por supuesto, una economía, un mercado común centroamericano que ha tenido un éxito de tal naturaleza que permitió que para América Central el mercado común centroamericano se convirtiera en el segundo mercado más importante para cada uno de los países después del mercado norteamericano. La paz fue entonces el objetivo y el instrumento fundamental para poder consolidar los procesos democráticos, permitir la convivencia y, además de eso, iniciar un proceso de búsqueda de un modelo de desarrollo que resolviera nuestra problemática económica. Entonces, está profunda e íntimamente ligado el objetivo de la paz con el modelo de desarrollo y con la democracia. Y nosotros somos de los convencidos que en Colombia este es el momento oportuno para terminar con la guerra, para consolidar la paz y terminar de crear las condiciones para que Colombia se convierta en uno de los dos grandes países de crecimiento económico que den un ejemplo de lo que se puede hacer con los recursos naturales y con la capacidad intelectual de cada país, que permitan que Mesoamérica, eso incluye a México, a Colombia y por supuesto a los países de Centroamérica y del Caribe, se puedan convertir en una región desarrollada en el mundo, que pueda resolver sus problemas sociales y económicos y pueda proyectarse a convertirse en una de las regiones estratégicas más importantes de América Central. Esto lo comprendimos cuando se discutió el tema de la Guerra Fría, porque las guerras de América Central y probablemente la guerra de Colombia también tenga alguna razón de ser en la Guerra Fría que se celebró, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, cuando los Estados Unidos de América competía por la hegemonía mundial con la Unión Soviética.
Este conflicto se deriva de una razón de carácter ideológico. Esta razón de carácter ideológico propició el surgimiento de movimientos armados que plantearon alternativas de salida a los planteamientos democráticos que se habían hecho con anterioridad en los años 40 y condujo a las guerras o a los conflictos internos, especialmente en los países de América Central, en Colombia, y con algunos intentos de guerras internas también en Perú y en otros países de América del Sur. Pero cuando nosotros analizamos lo que estaba sucediendo en aquella época, nos dimos cuenta que nosotros no podíamos por qué estar involucrados en una guerra que pertenecía, en un conflicto que pertenecía a las grandes potencias de América, del mundo. El conflicto de las grandes potencias y su pelea por la hegemonía estaba produciendo una serie de guerras a lo largo del mundo que se llamaban guerras de baja intensidad, porque tal vez no producían la cantidad de muertos y la cantidad de costos que había implicado la Segunda Guerra Mundial, pero para cada uno de los países implicaba la pérdida de generaciones completas de jóvenes que podían estar involucrados en procesos políticos para propiciar, fortalecer y apoyar el desarrollo democrático y el desarrollo económico y social de sus países. Decidimos entonces primero declarar neutralidad activa, no meternos en el conflicto de las grandes potencias, sino que pensar en los objetivos propios. Y eso es un poco lo que se tiene que hacer en toda la discusión de los procesos de paz que cada uno de los países. El problema es cuáles son los objetivos propios del país. Y uno se puede dar cuenta de que afirmando los objetivos propios y vinculándonos al proyecto histórico que habíamos mencionado con anterioridad, entonces se identifican con claridad que la guerra es un obstáculo para el desarrollo, que la guerra es un obstáculo para la convivencia y que puede redundar en la pérdida incluso de la democracia obtenida en largos procesos de discusión y de acuerdos políticos en cada uno de los países. Entonces, después de 50 años de guerra, que no ha llegado a una conclusión definitiva, ni con el triunfo militar de parte de los gobiernos o de las instituciones relacionadas con el Estado, ni de parte de la guerrilla, y al contrario, las posibilidades de éxitos militares en guerras irregulares se alejan sistemáticamente, se demuestra en un análisis histórico anterior que la única salida básica para terminar con la guerra son los acuerdos de paz, porque son los acuerdos de paz los únicos que logran involucrar a todos los sectores del país en la búsqueda del modelo de desarrollo que va a resolver la problemática económica y social. Entonces, esta es la importancia fundamental de los procesos de paz. Los procesos de paz terminan con la polarización y el enfrentamiento, superan las diferencias ideológicas y nos conducen a buscar objetivos de carácter histórico que nos unan y no que nos dividan, que nos permitan sentarnos a concertar el futuro de nuestro país y no enfrentarnos los unos a los otros de una manera violenta, que nos permitan pensar con claridad en los sectores que han estado marginados del desarrollo y del crecimiento económico de las poblaciones y en todos aquellos que han sido víctimas de un enfrentamiento en el cual ellos no tenían absolutamente nada que ver. Así que la paz se convierte en el instrumento básico para pasar a esa etapa de consolidación democrática, de estabilidad, de Estado de Derecho, de crecimiento económico y en producción de un modelo de desarrollo que beneficie a todos los sectores. Después de haber insistido en la necesidad de tener un proyecto histórico, una estrategia, principios y valores que nos permita entonces trascender históricamente, yo diría que en este momento las generaciones, los jóvenes, las nuevas generaciones tienen que enfrentar algunos desafíos que son muy importantes para que la política se convierta de nuevo en un instrumento adecuado para el diseño, la reconstrucción y la construcción de sociedades adecuadas a las necesidades de nuestros pueblos. Y podríamos mencionar algunos de ellos. Lo primero que podríamos decir es que los jóvenes no deben de caer en un error que caían los políticos tradicionales. No podemos seguir evadiendo el reconocimiento de nuestra realidad. Por ejemplo, uno a veces mira que dirigentes políticos, por razones de carácter estrictamente político, ideológico o partidario, se opone a ciertos procesos que son fundamentales para los pueblos, como los procesos de paz.
Pero eso no es reconocer nuestra realidad. Nuestras realidades demuestran que la guerra ha sido un obstáculo para la construcción de la paz y de la democracia y del desarrollo. Por lo tanto, el primer paso es reconocer nuestra realidad, reconocer lo que ha pasado en cada uno de nuestros países y darnos cuenta que la paz es la solución de un conflicto que no nos correspondía a nosotros ni a nuestras generaciones y que debe de ser resuelto y terminado para que estas generaciones de ahora puedan construir el futuro. En segundo lugar, al reconocer nuestra realidad, tenemos que ir con un mensaje determinado. La riqueza que se está produciendo por nuestros empresarios tiene que ser una riqueza que los beneficie a ellos para seguir creciendo, pero que también se traduzca en beneficios para la población, en beneficios para la educación, para la salud y para el bienestar de la mayoría de las poblaciones. El tercer elemento que deben de tomar en cuenta los jóvenes para actuar es la necesidad de que todos los procesos políticos, legales y de crecimiento económico respeten a las poblaciones que hasta ahora han sido marginadas. Los objetivos fundamentales de todo proceso político es el bienestar de todos y por lo tanto tener poblaciones marginadas de los derechos, de los beneficios de la riqueza no conducen necesariamente a la paz y a la consolidación de la institucionalidad democrática, sino que conducen al conflicto social y por lo tanto a sentar las bases de los enfrentamientos del futuro. Tenemos que pensar además en que el crecimiento económico tiene que ver fundamentalmente con la conservación de la naturaleza. Las políticas conservacionistas, el desarrollo que podamos diseñar tiene que ser un desarrollo que sea sustentable, que sea capaz de crecer económicamente, pero de mantener y sustentar los bienes que la naturaleza nos ha dejado desde todo punto de vista, ya sean bienes naturales como minerales o acuáticos. De todas maneras, lo fundamental es pensar en que el desarrollo debe ser sustentable y que nosotros debemos pensar en el crecimiento económico siempre que conservemos correctamente todos los bienes que la naturaleza nos ha dado en beneficio de las futuras generaciones. También hay normas que son fundamentales en la economía. Debemos de oponernos siempre a los grandes monopolios y debemos de pensar siempre en los mecanismos financieros y en los mecanismos legales para propiciar la pequeña y la mediana empresa con el objeto de que se creen las fuentes de trabajo y las oportunidades para todos los sectores de la población. Los monopolios siempre conducen a la concentración de la riqueza y al empobrecimiento de grandes masas de la población y a la creación de ausencia de oportunidades que siempre están en la raíz del conflicto de la sociedad. Debemos de pensar además en que el destino de nuestra nación no es un destino aislado de todas las naciones que están cerca de nosotros. El pensamiento integracionista, el pensamiento que relacione a nuestro país con los países que están cerca de nosotros y que forman parte de una sola región es fundamental. Debemos de pensar siempre con objetivos de carácter integral, porque los beneficios del crecimiento económico son mayores y nos permiten salir adelante con mayor rapidez si funcionamos con una mentalidad integracionista y con una mentalidad regional. Mesoamérica es una realidad concreta de carácter geográfico y nosotros la podemos convertir en una realidad de carácter geopolítico. Por lo tanto, al pensar en Colombia o en América Central, tenemos que pensar en cómo vamos a coordinar los esfuerzos con México, con todos los países de América Central, con Colombia y con el Caribe, con el objeto de que nos convirtamos en una región que tenga capacidad de competir en un mundo globalizado. Por supuesto, tenemos que pensar en que debemos de dedicar la producción de las riquezas naturales que tenemos, de la producción agrícola, también considerando la necesidad de garantizar los procesos alimenticios de nuestra población. La seguridad alimentaria es fundamental para algunas regiones del interior de nuestros países y garantizan además el desarrollo personal y humano de ciudadanos que puedan participar directamente en los años venideros, juventudes que tengan la capacidad intelectual y física para integrarse, para meterse y ser parte fundamental del desarrollo.
Muchas de estas cosas se han producido por una falta de compromiso con los intereses de la nación y por lo tanto con el objeto de pensar en los intereses de la nación e ir creando esa mentalidad del proyecto histórico, de los valores y de los principios, tenemos que darnos cuenta que la educación es uno de los instrumentos fundamentales para que toda la población se integre a un modelo de desarrollo que tenemos que hacer. Es evidente que los jóvenes de Colombia y de América Central y los jóvenes de toda Mesoamérica, especialmente en nuestra América Central, en el Caribe y en Colombia, al terminar con la guerra, deben de darse cuenta que tienen enfrente de ellos un reto histórico muy difícil de superar, pero que a través de la concertación, de la identidad con el proyecto histórico y del esfuerzo colectivo de todos, hombres y mujeres de nuestras poblaciones, nosotros podemos conseguir esos objetivos históricos que nos habíamos propuesto. El desafío es ese. Es reconocernos a nosotros mismos, aceptar que a veces hemos pecado en contra de los intereses de la nación y la confianza de la gente, pero que si superamos los sentimientos de división, de enfrentamiento, de falta de comprensión y sustituimos nuestra actitud por amor al país, por la concertación, por darnos cuenta que todos formamos parte de un solo proyecto unitario que va a beneficiar a nuestra nación, seguramente que vamos a sacar adelante este proyecto, vamos a terminar con el conflicto armado y vamos a ser parte de naciones desarrolladas que sean ejemplo para otras naciones del mundo.